Resulta que el tema de hoy es: todos quedaron llenos del Espíritu Santo, que habla de Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Durante todo este tiempo, no sé si se han dado cuenta, durante los encuentros hemos venido en una preparación. Litúrgicamente se viene realizando, y nosotros también hemos querido llevar esa preparación para vivir un nuevo Pentecostés. Y yo me pregunto, porque es que desde antes del Concilio Vaticano II y con el Papa Pío XII, si no estoy mal, el Papa dice, a través de una beata ya en esos momentos, sí, Elena Guerra le manda unas cartas al Papa y le dice: hay que moverse, hay que hacer algo, ¿sí?, en la iglesia. Y el Papa saca un documento y también consagra para el siglo pasado, consagra al Espíritu Santo la iglesia. Entonces, después viene hablando el Papa Pablo VI, que viene hablando de que hay que pedir un nuevo Pentecostés, ¿cierto? Que la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Y viene el Concilio Vaticano II con una nueva reforma para la iglesia, para el bien de nosotros. Entonces, y desde entonces vienen diciendo: necesitamos un nuevo Pentecostés. No podemos quedarnos con el Pentecostés que vivimos aquella vez, ¿cierto? No podemos quedarnos con el Pentecostés que relata Hechos de los Apóstoles, sino que debemos de trascender, debemos de nosotros cada día pedir un nuevo Pentecostés. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer: ¿cómo tú vives o cómo te preparas para vivir un nuevo Pentecostés? Litúrgicamente, ahorita este fin de semana, primera pregunta, los escucho. ¿O cómo te has preparado? ¿O cómo te preparas? Porque no puede ser este fin de semana un fin de semana común y corriente. El pasado vivimos una preparación, ¿cierto? Como iglesia particular de la diócesis de Cúcuta, vivimos una preparación a Pentecostés muy hermosa, bendecida por el Señor, donde el Señor obró maravillosamente. Pero ahora, ¿cómo tú te preparas para vivir un nuevo Pentecostés de pronto en tu parroquia o en la catedral, no sé, donde vayas a estar? En campo de misiones en el colegio. Yo, a nivel personal, comprendo que vivir el Pentecostés es estar en el Espíritu, o sentirlo, vivirlo, reconocerlo, tener esa paz de Dios en uno. Y yo la encuentro todos los días cuando es una hora de descanso, que yo no tengo que ir a clase, me vengo a la capilla. En el colegio está el sagrario, entonces yo voy, ahí descanso, ahí le entrego, ahí le oro, y créanme, doy testimonio de eso, que las veces que lo he hecho, yo siento que esa es como la clave, esa es la clave para mí, esa es de poder aguantar 2 jornadas, porque es arrecho, estoy desde las 5:45 hasta las 7 de la noche, trabajando en el colegio, pero yo me vuelvo para la capilla, yo vivo Pentecostés ahí. Yo constantemente vivo Pentecostés en el sagrario y salgo renovado, tranquilo y para seguir adelante lo que venga en mi vida. Amén. Bien. ¿Qué más, muchachos, creen ustedes? Yo en mi corre del día a día, en medio de mis cosas, de trabajo, de todo. Lo digo pues muy a nivel personal, en mi intimidad con el Señor. Siempre estoy pidiendo, siempre estoy clamando al Espíritu Santo para que me dé el entendimiento, me dé la fortaleza, me dé la capacidad, la necesidad de poderlo recibir nuevamente, una vez más, porque como Él me lo decía una vez, que tenía sed de mí, yo también tengo sed de Él, y eso es día a día. Esto no es de solamente una vez. Entonces, así es que lo digo yo en lo que puedo, en mi soledad, en mi intimidad con el Señor, y pues una que otra cuando puedo, aquí pues frente al Santísimo, que también es la clave, y la comparto muy a la perfección con nuestro querido compañero acá, nuestro hermano Frank. ¿Qué más, ustedes, muchachos? ¿Qué más? Ese es como un denominador, que estemos así como entre corre-corres, porque pues, la mayoría de nosotros trabajamos. Entonces, y también es el común denominador que los que podemos ir a Eucaristía,
ahí recargamos y vivimos el Pentecostés. Y ya que después de eso viene entonces el venir al grupo de oración, el tener oración personal, y si nos queda tiempo, pues al menos la palabra. Bien. ¿Alguien más? La interacción con otras personas. Que a veces uno no tiene tiempo de pronto estar en ir a Eucaristía o eso. Y yo digo que qué único me di cuenta que ustedes con las personas que el Señor me presta a diario. Bien, perfecto. Como les venía diciendo, hace una preparación. Hablábamos de una promesa del Padre en Joel capítulo 3 versículo 1, donde Él dice que derramaré mi espíritu sobre toda criatura. Hablábamos luego, ¿qué más? ¿Qué se acuerdan los temas? ¿Qué más? No, pero ahorita ya vamos para allá, pasan 8 días, pero veíamos otros temas, ¿cierto? Me tendré que ir para que llegue otro, ¿cierto? El Paráclito, lo dice Jesús. ¿Cuál? ¿El de qué? El que siga enseñando. El templo del Espíritu Santo. Si somos templo, María en Pentecostés, porque recordemos que sin María no hay Pentecostés, ¿cierto? Y la semana pasada habla ya el resucitado, ¿cierto? Porque ya Jesús había resucitado. Nos decía, ¿qué nos decía, Erika? Serán revestidos de la fuerza de lo alto, en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y hoy, ¿sí? Vamos a vivirlo, lo que tiene que ver con Pentecostés como tal, ¿sí? Entonces, Pentecostés, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4 en adelante. O no, desde el primero. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. Palabra de Dios. ¿Lo volvemos a leer o está claro? Sí, lo volvemos a leer más despacio. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Cierren sus ojos, muchachos. Cierren sus ojos y vamos a recrear, vamos a imaginar, ¿sí? Vamos a imaginar que están todos reunidos, llegó el día de Pentecostés, están todos reunidos en un mismo objetivo. Imagina, de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Imagina esa impetuosa ráfaga que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos de que llegó el día. ¿Y cuál era ese día? Pentecostés, ¿cierto? Y para los judíos era una fecha importante, es una de las 3 fechas más importantes de los judíos, que eran la Pascua, los tabernáculos y la de Pentecostés. Ya sabemos que Pentecostés quiere decir ¿cuánto? 50, ¿cierto? Después de haber vivido la Pascua, 7 semanas. Entonces llega ese día, pero ellos ya estaban preparándose, ya Jesús lo venía preparando, ya después de haber resucitado y antes lo venía preparando, y Él les dijo: venga, ¿para dónde van? Quédense aquí, ¿sí? Quédense en Jerusalén, que yo lo voy a revestir de la fuerza de lo alto, que va a ir otra persona, me tengo que ir yo para que llegue alguien, llegue el Paráclito, el Divino Consolador, ¿cierto? Y sean bautizados en el Espíritu. Pero para ellos no comprendían mucho eso. Los apóstoles, por ejemplo, si a usted se le acerca Jesús y usted ¿qué va a decir? ¿Cierto? Primero va a decir: me volví loco, ¿cierto?
que le diga, quédense aquí con Jesús, cierre con Él que está aquí presente en este oratorio, usted ¿le va a creer? Difícil, ¿cierto? Y no comprendían. Y en estos días Jesús decía, yo ya le explicaba con parábolas, ahora tengo que explicarle, tengo que entiendan ustedes verdaderamente lo que es. Y entonces llega ese día, el día propicio, y están todos reunidos en un mismo objetivo. Eso quiere dar a entender que Pentecostés, sí, es de manera comunitaria también, pero también de manera individual, pero más que todo comunitaria, en comunidad, entre hermanos, porque si sabemos, recordemos de que aquí nace ¿qué nace aquí? La iglesia que conocemos, que tú como yo somos iglesia. Entonces, aquí nace la iglesia y empiezan ellos a salir, pero más adelante hablaremos sobre eso. Entonces llega ese día tan esperado y como un viento, mire que la palabra San Lucas muestra mucho cómo la presencia del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que el viento, el soplo, ¿cierto? La fortaleza, en algunas versiones dice tormenta, ¿cierto? Eso significa también presencia de Dios. También habla de fuego, el fuego que se le apareció a Moisés en el Sinaí. ¿Qué más fuego ustedes recuerdan? La zarza ardiente, que es la misma. Elías, ¿cierto? ¿Qué más? No recuerdan más. Entonces, eso quiere decir, o sea, lo que da a entender aquí con Pentecostés, y que también podemos recordar de que el Espíritu Santo se manifiesta en diferentes formas. Una de las representaciones es el viento, el soplo, que vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, el aliento, ese soplo de vida, ese rúa, que en hebreo, el neuma en griego, sí, espíritu en latín, y ya en espíritu en castellano. Y entonces vemos ese soplo, ese aliento, pero también vemos ese fuego. ¿Ustedes se imaginan? Y Lucas lo que dice es, como lenguas de fuego, da a representar de que es una representación de la presencia del Espíritu Santo. Pero lo que más me llama la atención también es de que ese viento huracanado abarcó toda la casa. Y me gusta mucho esa parte que dice, abarcó toda la casa. Puede suceder de que en ese momento habían personas abajo, porque da a entender la palabra, y los teólogos dicen que es un aposento alto, y que algunos dicen que puede ser el mismo lugar donde fue la última cena, ¿cierto? Entonces, me imagino que las mujeres o otras personas están haciendo quehaceres en la casa, pero ese día están reunidos donde en el segundo piso es donde también duermen. Entonces están reunidos allí en oración cuando llega el viento impetuoso y abarca no solo los que están allí, sino toda la casa. Es decir, da a entender de que el Espíritu Santo no llega a santificar lo que a mí me conviene, ¿sí? O a lo que a nosotros nos conviene. Cuando nosotros pedimos, ven Espíritu Santo, ya sabemos que lo hemos recibido claramente, ¿sí? Pero nosotros lo que pedimos cada día es que venga un nuevo bautismo en el Espíritu Santo, un nuevo renovar, que venga a renovar esos sacramentos iniciales que hemos tenido en el bautismo y en la confirmación. Entonces, llega a abarcar todo lo que no nos gusta también. Por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes que cuando pedimos ven Espíritu Santo, estamos entendiendo de que queremos que el Espíritu de Dios venga a santificar, venga a abarcar toda área de nuestra vida, aunque no nos guste. Yo sé que a veces no nos gusta y nos cuesta, pero es la importancia de nosotros dejar que el Espíritu Santo fluya. Y ellos llegó el viento huracanado, llegó esas lenguas de fuego y se posó sobre cada uno y empezaron a orar según la lengua que le inspiraba al Espíritu. Y después, más adelante, no lo leímos, pero decía, habían diferentes lenguas para esa época. Y ellos se preguntaban, ¿y esa lengua cuál? Esa es lengua de nosotros, es paterna, ¿cierto? Y otros decían, no, están como borrachos. Pero después Pedro le dice, ¿no están borrachos? ¿O sí? Es el Espíritu Santo que está en sus vidas, ¿cierto? Y después da un discurso, ¿cierto? Su primer discurso después de Pentecostés, y empieza la iglesia en salida. Empieza la iglesia a evangelizar.
decir que cuando yo recibo el Espíritu Santo estoy llamado también a ser testigo. Y Jesús lo dice, creo que la semana pasada lo hablábamos, sean testigos en todos lados, ¿cierto? En Samaria, eso lo leímos. Bueno, yo lo proclamé el día de preparación de Pentecostés. Era la primera lectura, la segunda lectura. Era la primera lectura, ¿sí? Que hablaba de Hechos de los Apóstoles, los primer capítulos. Y decía, serán bautizados en el Espíritu, pero no para que se queden allí, no es para que nos quedemos aquí sentados en las sillitas, no, sino es para anunciar. Y eso empezaron a hacer. De 2 en 2 no iban ni uno, eran de 2, de 3, ¿cierto? Iban a evangelizar, iban a hablar de Dios, iban a anunciar que Jesús está vivo, que Él es nuestro Redentor. Y esa es la invitación en esta noche, muchachos. No quedarnos aquí con lo que el Espíritu nos ha dado, sino es ir más allá, es prepararnos para un nuevo Pentecostés. Y vivir un nuevo Pentecostés es vivir según el Espíritu. Y ese es el gran meollo del asunto, el gran problema de nosotros, que nos cuesta, ¿sí?, vivir en el Espíritu. Todo nos cuesta vivir en el Espíritu, porque ese es el llamado que nos hace, y Pablo nos lo dice también. Y los frutos, y por los frutos te conoceré, y van a ver los frutos del Espíritu, pero también van a ver los frutos de la carne, ¿cierto? Y eso lo habla. Y la invitación en esta noche es vivir un nuevo Pentecostés, que sea un Pentecostés, un momento que transforme verdaderamente nuestras vidas, pero que también que empecemos un caminar y vivir en el Espíritu. Yo sé que no es fácil, sí, porque yo lo puedo decir tan fácil, Mario lo dice, cierto, tan chévere, pero la intención es vivirlo, pero vivirlo en comunidad, ¿sí? Y durante todo ese tiempo vamos a empezar, desde el martes pasado, hemos iniciado poco a poco viviendo un nuevo Pentecostés en comunidad, abiertos a lo que las gracias que Dios quiera derramar, porque vinimos a este lugar, venimos cada uno viene con una intención específica, porque claro que cada uno viene con una intención específica, pero es allí donde todas esas intenciones, ¿sí?, se unen en una sola, y se vuelve como un incienso que es agradable a Dios, que sube al cielo. Eso es lo que significa el incienso. Entonces ese aroma agradable a Dios, y que esas intenciones que reunimos entre todos las entregamos a Dios que está aquí presente, para que Él sea quien haga su obra, y entre todos empecemos a crecer, empecemos a amarnos, a respetarnos, mejor dicho, a todo lo que dice la palabra de Dios. Así, yo sé que, y miren, tenían discusiones, y se ve en la primera asamblea, en Hechos 15, si no estoy mal, donde empiezan a discutir si sí o si no, si se tienen que circuncidar, si sí, y Pedro y Pablo, pero llegan a un acuerdo, ¿cierto? Y es el Espíritu quien lo hace. Y esa es la importancia de vivir en comunidad también, que más adelante en los temas que viviremos vamos a hablar sobre la comunidad. Pero en esta noche la intención es que vivir un nuevo Pentecostés y quedar todos llenos del Espíritu Santo. Y al quedar llenos del Espíritu Santo, uno de los frutos es empezar a evangelizar, empezar a anunciar, a empezar a vivir según la voluntad de Dios, aunque nos cueste, pero tratar de vivirlo. Mario, perdón. Yo una vez fui a los ciegos del Espíritu Santo, al seminario, a la cena, y bueno, me hice ahí en un grupo y tuve la experiencia de conocer un poquito la manera como ellos oran en su escena, y a veces yo me confronto, yo lo digo por mí mismo. Nosotros podemos también dejar fluir y sentir lo que ese seminarista me decía a mí, porque ya hasta sacerdote será. Es que es impresionante ver un sacerdote ser con el Espíritu Santo, cómo canta, cómo ora, cómo se abandona, cómo el Espíritu lo utiliza para. Y de pronto eso no es lo que sea tan esencial. Lo más esencial es que eso se viva en comunidades también. Pero cuando yo me enfrento a la renovación católica carismática, yo espero encontrar eso. Sí, y encontrar la otra parte comunitaria, por tanto. Todo aplicado a la vida de comunidad, pero uno se pregunta, o sea, la pregunta es esta, puntual, más puntual: ¿será que nos falta más fe a todos los que estamos acá? Sí. ¿Será que nos falta? Yo no sé qué nos puede faltar porque nos da miedo que fluyan los carismas, o nos da miedo orar en lenguas, o dejamos apagar el espíritu, o estamos en una santa prudencia que no nos deja fluir. ¿Qué será? Mira, perdóname, yo... Sí, está bien lo que dice. Dice Filipenses, nos cingamos al Espíritu Santo.
Y tú mismo acabas de responderte, sí, Fran, y es la verdad. Nos falta fe, nos falta creer, nos falta abandonarnos. Por eso, al principio de la oración, del encuentro, orábamos y hacíamos una entrega verdaderamente, abandonarnos. Y a veces damos más rienda al pecado, a la carne, que al espíritu. Y nos falta demasiado en entregarnos. Pero en eso consiste, Fran. En eso consiste este grupo de oración, que sea carismático, ¿sí? Y que cada uno, ¿sí?, en su experiencia de Dios, inicie, ayude a crecer la comunidad con su oración. Mira que la propuesta siempre ha sido, ¿sí? La propuesta siempre ha sido ser un grupo de oración carismático que termine siendo comunidad. Pero el sueño está, y el anhelo y la propuesta, pero depende de cada uno, ¿sí? Depende de cada uno todos los martes venir y poner su granito de arena. Depende de cada uno hacer cualquier actividad, poner su granito de arena. Porque es que es muy bonito decir, sí, vivir, abandonarnos, pero ¿y la comunidad? ¿Cierto? O sea, podemos pedir aquí y abrirnos a los carismas, que haya profecía, que haya liberación, que haya lengua, interpretación, palabra de conocimiento, en fin, de todo lo que dice la palabra de Dios, porque para muchos lo desconocen, pero la palabra de Dios es clara, ¿cierto? San Pablo es muy claro en Corintios. Pero lo que pasa es que nosotros podemos aquí venir a orar y todo, pero la comunidad es lo que también nos falta demasiado. Y esa es la importancia de todos ponernos la camiseta, ¿sí? Es la importancia, eso es lo que verdaderamente nos cuesta. Que a pesar de nuestras ocupaciones, trabajos, porque todos lo decíamos, trabajo, sí, cansada, pero que este lugar, que este martes sea el lugar para encontrarnos con Jesús, sea el lugar para vivir en comunidad, sea el lugar para tener un encuentro personal con el Señor. Pero de cada uno depende, ¿cierto? De cada uno. Mire, a veces creemos de que los únicos importantes aquí son los que lideran o los de la música y eso. No, para nada. Todos somos importantes y ponemos un granito de arena en la construcción de la comunidad, en la construcción de un grupo de oración carismático o en la construcción de una oración comunitaria. Pero es que debemos de comprenderlo, de que todos podemos ayudar a crecer. Es que mi oración te ayuda a crecer, ¿cierto? Es que a veces no lo comprendemos y a veces es más, oramos o tratamos de orar en silencio y está bien. Pero la oración que practicamos aquí es una oración audible y es una oración de la renovación que se escucha. Y a veces nos quedamos hasta callados o a veces no somos capaces ni de orar por la otra persona porque nos cuesta, porque no creemos en lo que tú puedas, lo que el Señor puede hacer en tu vida a través de ser un instrumento a través de esa persona. Entonces es eso, fe, convicción, abandonarnos, entrega y realmente comprometernos entre todos. Yo quiero agregar algo a lo que dice Fran, y pues tal vez lo que viene acá la renovación cultural como tal, bueno, porque yo llegué ya 3 años y yo creo que sí hay una necesidad que pues aún no está solventada, desde que yo llegué pues no existía, como ese acompañamiento que debe haber con el discernimiento de los carismas, ¿verdad? Porque el Señor suscita muchas cosas y yo recuerdo que recién yo llegué, yo tenía muchas dudas porque a mí me empezaron a contar un montón de cosas y de verdad pues no hay como el pastoreo realmente en la comunidad en cuanto a los discernimientos de carisma, ha sido un caminar y el Padre Manuel pues para la gloria de Dios ha venido pues a orientarnos en varias oportunidades y con un seminario de dones y carismas y el Padre decía a veces al principio es mejor dejar como que el carisma navegue y que el Señor lo vaya como pudiendo, ¿no? Y le siempre pidiendo esa gracia y sobre todo con los carismas cuando son extraordinarios, ¿no? Que sobre todo son los que pues, no son como tan visibles, pero son más delicados a la hora de ejercer. Entonces yo creo que sí, o sea, una de las partes que dices puede ser por prudencia y también puede ser por miedo, por lo mismo, ¿no? Como que no hay ese seguimiento y alguien que tenga la experiencia muy grande ya de muchos años de renovación tal vez, de que pueda ir como ayudando a la comunidad a discernir qué carismas hay, porque yo estoy segura que aquí hay muchísimos carismas que el Señor ha regalado, pero pues no se han formado y un carisma también
denominaciones en ese tiempo, porque se hablaba sobre eso, porque en tiempos de Jesús o Pablo y Pedro hicieron tantos prodigios y prodigios tan grandes que ahora no se ven. Y se hablaba mucho acerca de los carismas. Realmente se habla acerca de los carismas, uno piensa en los carismas extraordinarios, y realmente los carismas están presentes desde el servicio, el liderazgo, que no son tan visibles y que a lo mejor no se le dan de pronto cierta importancia y que provienen del Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos de carismas, de pronto uno piensa por ejemplo, el don de lenguas, que es lo más visible, exacto. Pero pues hay carismas que el Señor suscita y que están ahí al servicio de la comunidad, porque lo que decía Mario es cierto. Carismas y comunidad no es carisma, ¿ya? Porque es precisamente un regalo de Dios para el servicio de la comunidad. Entonces, yo me acuerdo que decía y hablaban acerca de eso, y lo que dice Mario es cierto. La falta de pronto del abandono, pues al espíritu y a la acción de eso, pues ha tratado de como prohibir esa parte. Y yo pienso que la sociedad en la que vivimos, donde todo queremos razonarlo, todo queremos pensarlo, lo que sale de nuestra lógica, de nuestra razón, no existe o no funciona. Entonces nos da miedo a veces experimentar ciertas cosas o dar rienda suelta a cosas que el Espíritu Santo nos da. Por ejemplo, se dice que para el camino de la lengua hay que tener pues, cierta humildad, porque pues, no hay una explicación lógica que hable acerca del carisma como tal, pero usted tiene que tener mucha humildad a la hora de recibirlo. Entonces, yo pienso que es eso. Aparte de pues, la falta de pronto de fe que podamos tener, es como esa falta de abandono y dejar de nuestro lado o dejar de lado la parte racional del hombre y pues abandonarnos un poco más en el Señor. Así es. De igual manera, durante estos encuentros que vienen, vamos a hablar sobre todo eso. Sí, vamos a hablar sobre soy renovación, soy carismático, soy católico, sobre la comunidad, sobre la evangelización, sobre muchas cosas que estamos hablando y que vamos a profundizar. Pero Nora también tiene cierto muchas cosas que dice, o sea, lastimosamente en la renovación actualmente no hay la persona o no hay las personas que llevan años y que están una formación sí, en los carismas, y pues falta pues un poco más de comunidad. Y como le decía Miguel, sin comunidad no hay carisma, ¿sí? Los carismas son para la comunidad, es una gracia dada. Y eso es lo que decía Miguel, Joseph Suárez lo decía en el Vaticano II, el concilio, un cardenal hablaba sobre eso, o sea, que ya no existen los carismas en este tiempo. Y Joseph Suárez, el cardenal Joseph Suárez decía, no, eso no es cierto. Y empezaba a explicarle y con testimonios de todo lo que él había experimentado durante su tiempo, que había conocido la renovación y que lo que estaba haciendo es suscitando el Espíritu Santo, y empezaba a mostrar. Y uno de las grandes riquezas que vemos en el Concilio Vaticano II es la Constitución de Verbo, ¿sí? Donde habla sobre los carismas en el numeral 12, si no estoy mal. Entonces, los carismas existen, lo que pasa es que hay muchos factores. Entonces, pero es aquí en la comunidad donde debemos de ejercitarlos, donde debemos de discernirlos, donde debemos de acercarnos y decirle, hermanos, de Dios, hermano, tal cosa, ¿sí? Es aquí en la comunidad que se deben de ejercitar, de abrirnos y abandonarnos. Por eso yo les invito a que